¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les va? ¿Cómo están esas clases? Dicen buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto escucharles, chicos, esperando que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, de seguirse vacunando contra el COVID. La pandemia no ha terminado. Obviamente tenemos que tener las medidas de prevención como siempre, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, los romanos fue una cultura, una civilización que básicamente establecieron normativas que en la mayoría de los países en el mundo lo establecen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, quiero que por favor no se olviden de tener la documentación al día, no se olviden por favor de tener las tareas al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel. Sí, no se olviden, por favor, también de registrar la asistencia, ¿no? Estamos cerca de 21 participantes, solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿no? Buenos días. Adicionalmente, ¿cómo está? Muy buenos días. Adicionalmente, les informo, estamos acá en el Beaterio, directamente estamos en las clases, obviamente para que todos nos puedan escuchar, ¿no? Bien, chicos, en este caso registramos la asistencia, por favor. Estamos cerca de 22 personas y solamente 12 personas han registrado la asistencia, así que por favor no se olviden en registrar, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor. Y como ustedes saben, directamente el Imperio Romano fue un imperio que básicamente permitió establecer Dice una lo que es un dominio. disculpe. Sí, dígame, por favor, muy buenos días. ¿Cuál es la Sí, área dígame. de edad? No le escuchamos. Sí, dígame, por favor. Una consulta es, ¿cuál es la área de edad? ¿Cómo está? Parece que tenemos alguna interferencia, ¿no? Quiero que por favor me Le escriban. digo que, disculpe, ¿cuál es la materia en la que usted da? Ya, listo, muy bien. La materia de estudios sociales. Sí, Ya. la materia de estudios sociales. Por favor, si Ok, tenemos muchas alguna gracias. interferencia, no se olviden, por favor, me escriben nomás al chat, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. El Imperio Romano. Como ustedes saben, el Imperio Romano fue un imperio bastante extenso y que obviamente logró tener una gran importancia dentro de las culturas en el mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un gran territorio, contaba con una administración bastante fuerte, contaba con lo que es una agricultura bastante desarrollada, la ganadería, las sociedades, y que sobre todo directamente eso permitió la comercialización directamente con todo el mundo, aprendiendo de otras culturas y sobre todo mencionando lo que es un desarrollo en las obras de arquitectura, ¿no? Muy bien, ¿qué fue del Imperio Romano? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita, el señor Luis Cepeda, por favor. Buenos días, licenciado. Deme un segundo, Lisa, porque recién me estoy conectando. Sí, dígame. Sí, dígame. Recién me estoy conectando. Listo, parece que recién nos estamos conectando. Bien, hasta eso, por favor, ayúdeme el señor Yungan, por favor. Buenos días, dicen. Buenos días, por favor. Ya. ¿Qué fue el Imperio Romano? El Imperio Romano fue un imperio fundado por el emperador Augusto en el año 27 antes de Cristo, que perduró hasta el año 476 después de Cristo. Caracterizó por la gran extensión territorial alcanzada gracias a un fuerte poder político y militar. Excelente, señor Yungan. 10, muchísimas gracias.
¿Qué fue del Imperio Romano, no? Básicamente fue establecido por Augusto en el año 27 a.C. y que obviamente perduró hasta los años 476 después de Cristo, ¿no? Lo más significativo de este imperio es que básicamente logró tener lo que es un ejército o el mayor ejército de todo el mundo de las culturas que se estableció directamente en el control de la mayoría de los territorios en Europa, ¿no? Ahora, si nosotros verificamos directamente las características esenciales del Imperio Romano, destacamos algunas, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Virginia Marcillo? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Buenos días, Lice. Buenos días, por favor. Características. Característica del Imperio Romano. Algunas de las características del Imperio Romano fueron las siguientes. Durante gran parte de su historia, su capital fue la ciudad de Roma. A partir del reinado de Constantino y luego cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio. Binancio. Constantinopla. Su idioma oficial era el latín hacia finales del periodo en el Imperio Romano de Oriente. El idioma oficial pasó a ser el griego hasta la adopción del cristianismo como religión oficial. La región de Estado romana era politeísta, incluida muchos emperadores que eran divinizados. Para el año 117, cuando el imperio llegó a su máxima extensión, ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, las características esenciales del Imperio Romano, ¿no? Obviamente la capital fue en la ciudad de Roma. Muy bien, al día de hoy, ¿dónde estaba ubicada directamente Roma? ¿En qué país está ubicado Roma en la actualidad? No se olviden, por favor. El señor Yungan, por favor. En Italia. Excelente, 10. Señor José Luis, dígame por favor, no se olvide levantar la manito, ¿sí? Roma está ubicada en la península itálica. Ya, muy bien, excelente, 10. Finalmente el señor Cuenca, por favor. Roma está ubicada en Italia, dicen, igual es. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, en Roma se dio el inicio de esta gran cultura, ¿no? Hablando directamente después de la crisis que llegó a tener el Imperio Romano, que obviamente pues lograron dividirlo en dos territorios, ¿no? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Si recordamos un poquito, el emperador que dividió, en este caso, el Imperio Romano, fue Teodosio. Y lo hizo pues en honor a sus dos hijos, en Honorio y Acadio. Si bien es cierto, la parte del Imperio Romano de Occidente no logró perdurar ni siquiera 20 años, porque obviamente los pueblos bárbaros atacaron en su momento, que si bien es cierto, después el Imperio Romano de Oriente fue conocido como el Imperio Bizantino. Y este imperio generalmente logró perdurar cerca de 1000 años más, ¿no? Y obviamente, pues, dentro del Imperio Bizantino, su capital era Constantinopla. Sí, muy bien. Ahora, vamos a determinar también que el idioma era el latín. Era el latín. Si bien es cierto, ellos establecieron normativas de comunicación mediante este idioma. A su vez, directamente pasaron a tomar el control, ¿ya? Pasaron a tomar el control de otros territorios
y que obviamente aprendieron de ellos, ¿no? Recuerden que los romanos eran bastante estratégicos en el tema de las conquistas. ¿Por qué? Porque ellos decían, vamos a conquistar este territorio. ¿Qué tiene este territorio? Si tenían algún avance científico, alguna técnica en mejorar la agricultura, mantenían algunas normativas, algunos territorios, sacaban los beneficios y los adaptaban a su imperio, ¿no? Y el imperio que básicamente más le ayudó al imperio romano fue pues el imperio griego, ¿sí? Y obviamente pues los griegos, como ustedes saben, contaban con un desarrollo en el tema de las disciplinas, en el tema de las formas de organización de Estado, en las formas directamente de las actividades económicas, sociales, culturales, y que obviamente los romanos mejoraron dentro de su imperio, ¿no? Y también hablamos un poquito acerca de su religión. Como ustedes saben, en sus inicios el imperio romano era politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y la mayoría de estos dioses representaban fenómenos de la naturaleza. Que si bien es cierto, aquí aparece un personaje también importantísimo que después dio inicio al cristianismo, que fue, ¿cuál fue el personaje con el cual nació el cristianismo? Constantino. Casi, El- pero no. Casi, casi. ¿Cuál fue el personaje que Nerón. apareció, ya, y fue crucificado, murió a los 33 años? Ah, Ah, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Jesús. Cristo, Jesús. Excelente, muy bien, Jesús. Si bien es cierto, en sus inicios tenía una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, pero recuerden que cuando ellos se apoderaron de los griegos, ya adoptaron los dioses de los griegos dentro del Imperio Romano. Por ejemplo, para los griegos, ¿cuál es el dios más importante de ellos? Y que vivía en el monte Olimpo y que estaba justamente conocido como el padre de todos los dioses. Zeus. Zeus. Excelente, muy bien, Zeus. Para los griegos directamente era conocido como Zeus, el dios más importante. Una vez que los romanos conquistaron directamente los territorios de Grecia, adoptaron también sus dioses. Por ejemplo, si a Zeus lo conocían dentro de la mitología griega, en Roma lo conocían con el nombre de Júpiter. Sí, como el nombre de Júpiter. Entonces, miren, básicamente adoptaron estos dioses. Sin embargo, después aparece lo que es el personaje de Jesús y obviamente pues el cristianismo apareció, ¿no? Y eventualmente pues el Imperio Romano después logró establecer como la religión principal y oficial del imperio. Si bien es cierto, eso también lo podemos establecer que en el Imperio Bizantino generalmente se estableció también el cristianismo como la religión oficial, ¿no? Muy bien, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que los emperadores, especialmente los primeros emperadores, los etruscos que se le conocía, básicamente fueron catalogados de origen divino, que obviamente pues eran representados, eran en este caso realizados ritos de ceremonias en sus nombres, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, generalmente los emperadores siempre estaban a cargo de todo el territorio, ¿sí? Mediante un senado, mediante las clases sociales que fueron apareciendo, los patricios, los plebeyos, y que obviamente lograron tener un control administrativo fuerte en su territorio, ¿no? Y en el mejor año, ya y en los mejores años del Imperio Romano, su extensión estaba en más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, básicamente la mayoría del territorio de Europa pertenecía pues al Imperio Romano. Aquí directamente vamos a destacar la ubicación. Sí, antes de la ubicación, si bien es cierto el inicio del Imperio Romano se cataloga en base a una leyenda, ¿sí? La leyenda cuenta que en el río Tíber, el río más importante, en este caso de este territorio, fue encontrado pues la cuna, en este caso, de dos pequeñitos, Rómulo y Remo. Muy bien. Y que básicamente ellos fueron amamantados, ¿ya? Por una loba. Excelente. Por una loba y que obviamente al llegar a la etapa de la adultez, Rómulo mató a Remo y obviamente pues se estableció como el primer emperador, ¿no? Y sobre todo esto directamente podemos mencionar
que fue el primer emperador y como Rómulo fue el primero, lo bautizó pues en Roma, ¿no? Muy bien, vamos a detallar la ubicación exacta del Imperio Romano. ¿Me ayuda por favor el señor Gustavo Congo? ¿Estamos ahí? Licenciado, una pregunta, ¿en qué página estamos? Dígame. ¿En qué página nos estamos ahorita? Ya 32. revisamos el portafolio, ¿sí? 32. Sí. 32. Ya, Muy gracias. bien. No nos olvidemos. Bien, señorita o señor, ¿me ayuda por favor? Señorita, regáleme un segundito, por favor. Señor Eduardo Cuenca, ayúdeme por favor en la lectura. Ubicación. Ubicación. La extensión del Imperio Romano varió a la medida que se incorporaban o se perdían territorios por conquistas. El momento de mayor expansión llegó a abarcar más de 7 millones de kilómetros cuadrados, incluida todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa hacia el norte y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris en la Mesopotamia asiática. Excelente, 10, señor. Muchísimas gracias. Miren, justamente acá, vamos a hacer un poquito más pequeñita la imagen, ¿ya? Muy bien, acá nos vemos. Si bien es cierto, chicos, miren, todo esto en sus mejores años pertenecía directamente al Imperio Romano, ¿no? Miren, justamente acá tenemos lo que es la bota itálica y obviamente podemos verificar los 7 millones de kilómetros cuadrados que en el mejor momento logró tener el Imperio Romano. Miren, aquí podemos ver algunos territorios del continente africano. Aquí también podemos encontrar el control del territorio del mar Mediterráneo. Sí, miren, entonces la mayoría del continente europeo pertenecía pues al Imperio Romano. ¿Sí? Bastante extenso, bastante grande, y que obviamente ellos en el tema de las conquistas lo hacían de dos maneras, ¿no? Voluntariamente o en este caso utilizando al ejército que eran conocidos como los legionarios y que obviamente pues lo hacían en forma de guerra, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a establecer algunas de las características importantes dentro del Imperio Romano, ¿no? Dentro de algunas etapas que generalmente las podemos destacar de la siguiente manera. Etapa, Alto Imperio. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Areli Quilumba? ¿Estamos ahí? Señorita Quilumba, ¿no? 0, gracias. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Calo? Sí, tampoco. 0, muy bien. ¿Sí? María Calo. No, 0, muy bien. Señor Henry Bustamante, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí? Sí, por favor, sí le escuchamos. Ok, etapas. Alto Imperio es la etapa que va desde el inicio del imperio en el año 27 a.C. con la coronación de Augusto con el título de emperador hasta la muerte del último emperador de la dinastía de los Severos en el siglo, ¿qué siglo es este? Durante el periodo gobernaron 4 dinastías. Dinastía de Julio, Claudia, sucesores de Augusto, 1468 DC, emperadores de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Dinastía Flavia, 69 a 96 DC, emperadores de Vespasiano, Tito y Domiciano. Dinastía Antonina, 96 a 192, emperadores Nerva, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Dinastía Severa,
192 a 235 de ese emperadores Séptimo Severo, Geta, Caracalia, Eligabalo y Alejandro Severo. El Alto Imperio culminó con un periodo de luchas internas, crisis económicas y creciente presión de los pueblos bárbaros sobre las fronteras del imperio. Excelente, hasta ahí nada más, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, hablamos del Alto Imperio, ¿no? Si bien es cierto, recordemos que la forma de gobernar de los romanos estaban básicamente por dinastías, ¿no? La dinastía Julio-Claudia, que básicamente hablamos de los sucesores de Augusto, destacamos Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Hablamos de la dinastía Flavia, Vespasiano, Tito, Domiciano, Antonina, Antonio Pío, Marco Aurelio, Severa, hablamos de Severo, Geta, Carcalia y Alejandro Severo, ¿no? Si bien es cierto, fue una etapa en donde se dieron enfrentamientos en base al tener el control del imperio, ¿no? Recuerden que el emperador romano estaba básicamente en una posición bastante alta en el resto de las clases sociales, pero sin embargo el Senado obviamente era el sitio en donde básicamente establecían las normativas, las conductas que el emperador debía realizar, ¿no? Y como ustedes saben, el Senado también podía y tenía la calificación, por decirlo así, de determinar si el emperador romano cumplía con sus funciones y si no, obviamente, de ponerlo del cargo, ¿no? Que en su momento el emperador, obviamente, todo lo que él mencionaba era cumplido, ¿sí? Pero con el pasar de los años y las dinastías, los senados fueron fortaleciéndose y obviamente la conducta del emperador siempre estaba determinada por el Senado, ¿no? Ahora, hablamos directamente del Bajo Imperio. Si bien es cierto, aquí se cataloga pues una época en donde básicamente empezaron a tener lo que son crisis internas y luchas por el poder, especialmente de los generales romanos, ¿no? Por establecerse directamente como emperadores, por tener el control y obviamente pues empezaron a tener disputas con el Senado romano, ¿no? Como ustedes saben, Julio César básicamente fue un emperador romano que en su momento tuvo el apoyo del Senado, que sin embargo después lo traicionaron y después obviamente lo asesinaron, ¿no? Si bien es cierto, fueron una serie de crisis, una serie de luchas por tener el control, por tener el poder y que obviamente después los pueblos bárbaros aprovecharon esta crisis para después conquistarlos, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la organización social y política que los romanos mantenían dentro de su sociedad, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? La señorita Abigail Caizatoa, por favor. Organización social. Señorita Abigail Caizatoa, no, muy bien, 0. ¿Me ayuda por favor la señorita Alicia Cocha? ¿Estamos ahí? Mil disculpas si le escucho, sino que estaba como que el internet medio malo. Perdón. Ya listo, muy bien. Por favor, organización social. Organización social. Pirámide social del Imperio Romano. La sociedad imperial se controla dividida en los siguientes estamentos: patricios y grandes propietarios, terratenientes y mercantiles. Era la clase más alta de la sociedad, tenían el poder político y religioso y económico. Plebeyos eran los ciudadanos libres. Este grupo estaba integrado por los funcionarios de las ciudades, campesinos, comerciantes, artesanos y gran parte de los integrantes del ejército. A partir del 212 se otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Esclavos era un grupo muy numeroso, podían comprar su libertad o ser manumitidos por su dueño. Durante este periodo adquirido algunos derechos. Excelente, señorita, muy bien. Manumitidos, 10.
Si bien es cierto, nosotros hablamos de la sociedad, ¿no? Los patricios, los plebeyos, los esclavos. Los patricios, obviamente, las personas que contaban con la mayor riqueza, el dinero dentro de su sociedad. También hablamos de los plebeyos, que básicamente eran los ciudadanos libres, artesanos, comerciantes, que trabajaban, ¿no? Pero sobre todo hablamos directamente de los esclavos. Recuerden que los romanos eran una sociedad esclavista, es decir, que de los territorios que obviamente conquistaban, las personas de esos sitios, de esos lugares, eran básicamente utilizados como esclavos. Y los esclavos obviamente eran utilizados para todas las actividades, ¿no? Ahora, la organización política. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Cárdenas? ¿Estamos ahí? Señorita Cárdenas. Sí, ¿no? Muy bien. ¿No está? Sí, profe, sí estoy aquí. Por favor, muy bien. Organización política. Organización política. La máxima autoridad del imperio era el emperador, quien concentraba todo el periodo político y estaba a cargo de los asuntos militares, legislativos, religiosos y judiciales. El Senado actuaba como consejero del emperador, pero no tenía suficiente poder para tomar decisiones. Las asambleas se mantuvieron como una tradición romana desde la época de la República, pero no tenía poder efectivo. Excelente, 10, señorita. Muy bien acá. Si bien es cierto, la máxima autoridad era el emperador, ¿no? Ahora, que si bien es cierto, contaba con la ayuda directamente del Senado, hablamos también de personas que estaban en cargos públicos y que sobre todo la clase social, es decir, de los romanos, estaba determinada de esta manera, ¿no? Después del emperador, estaban directamente los senadores, administradores del imperio. Después estaban directamente los nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos. La plebe directamente, que eran los clientes, los libertos y los esclavos. Si bien es cierto, aquí también podemos manifestar, ¿no?, que los romanos dieron la posibilidad de los esclavos directamente a comprar su libertad mediante el trabajo, mediante el esfuerzo, y que obviamente estaban lo que se conoce como una sociedad bastante determinada en base a los esclavos, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿para qué generalmente utilizaban a los esclavos dentro del Coliseo romano? Pues en la antigüedad, bueno, los romanos utilizaban a los esclavos para lo que era el entretenimiento, para lo que eran los altos funcionarios, lo que era también para el emperador. En este caso les ponían a luchar contra leones, contra, como les decían en la antigüedad, ¿no? Como contra las bestias feroces, para dar un Excelente. espectáculo. Muy bien, señor Yungan. 10, muchísimas gracias. ¿Me ayuda, por favor, el señor Eduardo Cuenca? O sea, los esclavos hacían, también servían para hacer, o sea, para hacer servicio, lo que los emperadores hacían, la limpieza de los coliseos, igualmente para las peleas, las luchas que hacían contra leones, entre ellos mismos, entre esclavos se peleaban así. Excelente, señor Cuenca. 10, muchísimas gracias. Señor Manuel Uli, dígame, por favor. Buenos días, Licen. Les servían los esclavos, les servían para la agricultura, incluso para saciar sus bajas pasiones, incluso de lucha entre ellos que se llamaban, creo que les decían gladiadores, algo así. Y para muchos, más desde en agricultura. Excelente, muy bien, señor. 10. Señor Bustamante, dígame, por favor. El nombre de lo que parte de arriba, los patricios, ¿es nombre de algún especial? Sí, dígame. Sí, parece que tenemos alguna interferencia, ¿no? Muy bien, acá.
Si bien es cierto, nosotros también podemos manifestar, ¿no? Que los esclavos, como justamente ustedes lo mencionaron, eran utilizados para todo y sobre todo para el entretenimiento, en este caso del emperador, ¿no? Que lo hacían directamente dentro del Coliseo romano. Ahora, si recordamos un poquito, existen series, películas, videos que nos hablan directamente de un personaje que generalmente pudo levantarse en contra de los romanos por algún tiempo nomás. Fue en el caso de Espartaco. ¿Hemos escuchado acerca de él? Algo, Sí, dice, Excelente, muy bien. ¿Quién era Espartaco? era un esclavo que se rebeló. Que no entendí. Excelente, muy bien. Era un esclavo que básicamente se rebeló en contra del Imperio Romano, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años los romanos empezaron a tener crisis con el ataque de los pueblos bárbaros, especialmente del rey de los hunos, de Atila, y obviamente su ejército estaba enfrentándolos a ellos, ¿no? Y obviamente para esa etapa los esclavos empezaron a darse los primeros levantamientos, ¿no? Y uno de los más célebres fue Espartaco, ¿no? Que con 300 soldados, por decirlo así, con 300 esclavos, lograron enfrentarse al ejército romano por una serie de unos 3, 4 meses, nada más. ¿Por qué? Porque básicamente el Espartaco salvó a todos los esclavos, los llevó a la cima de las montañas y lograron ocultarse por algún tiempo. Y que obviamente el ingreso solamente existía lo que es un camino y los esclavos atacaban directamente al ejército o a los legionarios de los romanos para que obviamente no logren llegar a las montañas, ¿no? Pero sin embargo se le atribuye pues a Espartaco esta lucha, ¿por qué? Porque básicamente eran como 300 o 500 esclavos que lograron pues soportar al ejército que estaban más de 10.000 soldados dentro de esa montaña, ¿no? Entonces, miren, lograron perdurar, pero obviamente fueron después acorralados, fueron asesinados, fueron sometidos y básicamente la mayoría de sus cuerpos fueron colocados en los caminos de Roma, ¿no? Eso básicamente lo hacían con forma de intimidación para que los demás esclavos no lo vuelvan a hacer, ¿no? Pero sin embargo es célebre el hecho de que Espartaco logró levantarse en contra del poderoso imperio romano, ¿no? Ahora, vamos a determinar un poquito y conocer acerca de la economía, por favor. Me ayuda el señor Stalin Muso. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, estoy aquí, pero estoy en mi trabajo y por el momento aquí no puedo estar hablando. Ya listo, muy bien. Bien, en ese caso, por favor, me ayuda el señor Alex Valle, por favor. Buenos días, Economía, por favor. Economía. La economía se basaba en el trabajo esclavo. La gran masa de mano de obra esclava estaba constituida por prisioneros de guerra y provenía de las conquistas. Las principales actividades económicas eran la agricultura y el comercio. La actividad agrícola estaba especializada por regiones, se destinaba en gran parte al comercio y se realizaba en explotaciones rurales trabajadas por esclavos. El comercio, facilitado por la circulación monetaria, se vio favorecido por el dominio del mar Mediterráneo. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. La economía, ¿no? Básicamente la agricultura, el comercio. Pero lo que más nos llama la atención es que básicamente fue el primer imperio en utilizar lo que son las monedas para el intercambio comercial, ¿no? Y obviamente pues sus productos eran comercializados por todo el Mediterráneo. Si bien es cierto, hablando un poquito de la religión, destacamos algunos de los dioses romanos que lograron establecer dentro del inicio del imperio, ¿no? Como ustedes saben, estos dioses básicamente eran tomados de los dioses griegos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de Júpiter, que viene a ser Zeus,
Juno, Vulcano, Diana, Plutón, Venus, Minerva, Febo, hablamos de Neptuno, Marte, Mercurio y Baco. Y aquí directamente destacamos la participación de cómo ellos eran representados, ¿no? Cada uno de ellos estaban estableciendo algún fenómeno de la naturaleza o estableciendo a su vez alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de Baco, que era el dios del vino, de la danza, hablamos dios del Mercurio, que básicamente destacaba lo que son las fechas, el cuidado de la naturaleza, el dios Marte, que hablaba que era el dios de la guerra, hablamos de Neptuno, que era el dios de los mares, los océanos, que básicamente eran los dioses griegos, pero con otras palabras, ¿no? Aquí directamente podemos encontrar una pequeña equivalencia entre los dioses. Por ejemplo, Júpiter era representado para los romanos y Zeus obviamente era representado para los griegos. Juno para los romanos y Hera para los griegos, que básicamente era la diosa del matrimonio, la reina de los dioses. Vulcano, Hefesto, o sea, es decir, con el mismo nombre, representaba al dios herrero y artesano, ¿no? Entonces, miren, todos los dioses que eran representados en los griegos justamente pasaron a ser parte de los romanos, ¿sí? Con el mismo significado. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la caída del Imperio Romano, generalmente se dio cuando Teodosio dividió el Imperio Romano, ¿no? Para su hijo Honorio y Acadio. Que si bien es cierto, el Imperio Romano de Occidente no logró perdurar, porque obviamente los pueblos bárbaros, especialmente el pueblo de los hunos, el pueblo de los visigodos, el pueblo de los ostrogodos, atacaron directamente esta división del Imperio Romano y obviamente quedó totalmente destruida, ¿no? Sin embargo, 1000 años logró perdurar lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que fue la continuación del Imperio Romano, ¿no? Los pueblos bárbaros también atacaron al Imperio Bizantino. Sin embargo, ellos mediante acuerdos, mediante negociaciones, permitieron directamente desarrollarse, ¿no? Y 1000 años después fueron conquistados por los turcos otomanos y que obviamente se cataloga como el fin del Imperio Romano, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy todo el avance en temas de políticas administrativas, en la economía, en la cultura, en la lectura, en la forma, en este caso, en la cual tenemos las obras de los acueductos, de los puentes, hablamos del calzado, hablamos de los museos, hablamos directamente de las herraduras. Todo eso es un conocimiento romano, ¿no? Que básicamente apropiaron de los griegos y con el comercio básicamente lograron expandirlo por todo el mundo, ¿no? Que al día de hoy, si nosotros revisamos un poquito la organización de la mayoría de los países en el mundo, están basados directamente en la forma de administración que los romanos lograron tener en sus mejores años. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No, Licen. Muy bien. Chicos, yo les voy a compartir lo que es un pequeño, ya lo vamos a hacer, ¿no? Un pequeño, un segundito. Excelente. Les voy a compartir en este momento un pequeño enlace, ¿ya? De un pequeño juego que nosotros vamos a realizar, por favor, ¿sí? A chat de Zoom voy a compartir, ¿sí? Al momento que ustedes ingresen justamente este enlace, les va a salir lo que es este pequeño jueguito de aquí, ¿sí? Les va a salir, por favor, y que directamente vamos a ir respondiendo, ¿sí? El proceso del Imperio Romano, ¿ya? Si logramos directamente colocar, por ejemplo, digamos acá arquitectura, colocamos acá el derecho romano, ya por darles un ejemplo, ¿no? Aquí directamente nos va a indicar lo que es la nota de cómo nosotros sacamos en esta actividad, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a trabajar en esta actividad. Y para la siguiente semana directamente nos vamos al portafolio. No sé si ustedes pueden ver mi portafolio. Sí, Licen, una pregunta. ¿Eso tenemos que tomar una foto o le enviamos una captura? ¿Cómo le hacemos? Bien, en este caso, por favor, solamente ustedes van a realizar este juego recreativo, nada más, ¿sí? La ventaja es que básicamente me va a permitir, porque me va a indicar cuántos de nosotros ingresamos a este juego recreativo, ¿sí? Entonces,
Jueguen por favor este juego, quiero que por favor lo jueguen hasta el próximo viernes. Sí, solamente una vezcita, no más. Sí, solamente una vez y eso va a quedar registrado y obviamente va a ser la lección de la participación en clase. ¿Sí? ¿El link envía al grupo? Sí, dígame por favor. ¿Eso le manda al grupo o nos metemos en la plataforma para jugar? Eso directamente ya está en el chat del grupo. Sí, enviaron por favor al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ingresan y juegan. Nada más. ¿Sí? Ya le hice, gracias. Excelente, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí. A ver, si bien es cierto, ya en el portafolio, bien nos vamos a ubicar. Yo tengo en la página número 32. Excelente, tenemos en la página número 32. No se olviden, por favor, ir completando, ¿no? En el siguiente mapa, colocar el Imperio Romano, ¿sí? Escribir las 4 dinastías y obviamente ir respondiendo las actividades, ¿sí? No se olviden, por favor, si podemos ir adelantando los temas, lo podemos seguir haciendo, no hay ningún problema. Lo importante es que al final del año tenemos todo completo. Sí, dígame, por favor. Esta clase igual queda grabada. Sí, por favor, todas las clases quedan grabadas. Lice, porque yo no estuve 2 semanas, Lice, estuve en un percance y no pude estar ahí conectado. En el caso de tal vez no conectarnos, primero justificamos, ¿no? Revisamos las clases grabadas, al momento que las revise, se comunica conmigo, por favor, para que obviamente pueda realizar algunas actividades e igualarse con sus compañeros. ¿Sí? Lice, ¿me puede dar su número, porfa? Esta semana. Bien, chicos, no se olviden. Bueno, su profe ya me está golpeando la puerta, ¿no? Bien, les voy a dejar mi número, ¿sí? No se olviden, por favor, al momento de ingresar vamos a encontrar las clases grabadas. Les recuerdo, revisen, por favor, las clases grabadas y obviamente, pues, de esa manera van a poder igualarse con los compañeros. Les dejo mi número en el chat, por favor, para que ustedes también lo puedan revisar, ¿no? Entonces, chicos... Gracias, Lice. Revisamos las clases, cualquier duda, cualquier inquietud, se comunica conmigo, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Hasta luego.